Dios me los bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano el profeta José Ramírez. Les bendigo desde lo más profundo de mi corazón. Hoy quiero hablarles acerca de que hay un trabajo que los predicadores del Evangelio hemos recibido directamente del Espíritu Santo en este tiempo moderno, en las postrimerías de los días, y es hablarle al corazón del hombre, ese corazón que ha sido envenenado y endurecido por causa del pecado y por la lujuria del mundo que seduce a quienes quieren vivir a espaldas de Dios sin amar a Jesucristo por su sacrificio sublime en la cruz del Calvario. Y a mí, como predicador y ministro del Evangelio, me duele ver cómo hoy hay muchos predicadores, y muchos de ellos Dios nos los llamó, ni siquiera han nacido de nuevo, hablándole a la mente de los hombres, engolosinándolos con palabras seductoras y agradables al oído de quienes quieren bendición de Dios sin tener que vestirse su vida de santidad, de fidelidad y de temor a Dios. La Biblia me enseña que no hay que hablarle a la mente del hombre. ¿Por qué? Porque la mente todo lo razona, es la que argumenta contra Dios y contra su palabra. Dice que la sabiduría del hombre, la sabiduría es terrenal, es diabólica. Pero el corazón, una vez que recibe una semilla de Dios y permite que esa semilla germine en ese corazón, entonces producirá grandes bendiciones a la persona, y no solamente a él, a su familia, a su pueblo, su nación y al mundo. Juan 13, 1 y 2 dice: antes del día de fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, había entrado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase. Me llamó poderosamente la atención la situación que se vive en medio de la cena del Señor Jesucristo. Lea la Biblia ahí en Juan capítulo 13. Pues durante la misma cena el enemigo ya había puesto en el corazón de Judas una semilla de traición. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. No se va a poder confesar con la boca lo que no hay en el corazón. ¿Usted quiere saber quién es una persona? Déjelo hablar. Entonces recordemos que de la abundancia del corazón, de eso habla la boca. Si usted quiere conocer, como le dije, qué es lo que tiene alguien en su corazón, solamente déjelo que hable. Platique con él y se dará cuenta de quién es. Sus palabras dibujan lo que hay en su corazón. Al comenzar a estudiar este tema, yo me di cuenta que habían corazones que no podían recibir la palabra de Dios y ser bendecidos porque tienen problemas en su corazón. Por eso yo hoy me voy a disfrazar de cardiólogo, de hemodinamista, de cardiovascular, para poder hablar de los problemas del corazón. Un carpintero le puede hablar de madera y toda cosa que tenga que ver con madera. Un pescador le hablará de peces, y el único que puede hablar del corazón es un cardiólogo. Yo no soy cardiólogo, pero por la palabra puedo llegar a tocar este tema con la sabiduría que Dios dejó en la palabra para todos aquellos que sirven a Dios. Isaías 40, versículos 1 y 2 dice: consolad,
Consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por sus pecados. Esta es la época de que empecemos a hablar al corazón de las personas, porque el corazón no razona mucho, sino que si la palabra de Dios llega, se convierte en un creyente verdadero. Por eso se dice en la Biblia que hagamos las cosas de todo corazón. La palabra nos manda amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. El Señor pide el corazón del hombre, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ven, hijo mío, dame hoy tu corazón, si hoy oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Esta es la razón por la que muchas veces fracasamos y también por la que muchas veces logramos obtener las bendiciones de Dios, pero muchas veces el corazón está trabajando mal porque está enfermo y pronto, pues, como está enfermo, puede colapsar. Tenemos que realizar la tarea ministerial y llevar la salud a cada corazón que nos pueda escuchar. Hay una operación cardiológica espiritualmente. El Espíritu Santo hoy está trabajando en el corazón de la gente, en el corazón de muchos gobernantes, en el corazón de mucho pueblo, como trabajó el corazón de Nabucodonosor y le mostró el sueño de la estatua. Ese es el Dios que va más allá de la mentalidad humana. Él va profundo a tu corazón. Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Entonces vamos a ver cuáles son los principales problemas del corazón que hallamos hoy. Estamos a punto de ser levantados. Y una de las cosas que he visto es la dureza del corazón del hombre. Éxodo 7, 13 y 14 dice: y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como el Señor Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón del Faraón está agravado, endurecido, que no quiere dejar ir al pueblo. Ahora notemos una diferencia, porque en el versículo 13 aparece la palabra endureció. Este es un corazón endurecido. Mateo 19:8 dice: Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no así desde el principio. Ahora, escuche bien, en griego, endurecido es esclerocardia. Corazón endurecido es la palabra esclerocardia, que quiere decir un corazón insensible. Y los cardiólogos saben lo que yo estoy hablando. Entonces, esta es la causa, precisamente la dureza del corazón, lo que genera los divorcios, la apostasía. Es un corazón que se ha encallecido, que se ha endurecido, que se ha vuelto insensible y que está a punto de colapsar precisamente por su insensatez. Porque note que se habla que quedó como de piedra, se endureció. Se necesita una unción apostólica, una unción gloriosa que lleve aceite para suavizar y para poder escribir en ese corazón. La Biblia dice que Dios escribirá su palabra en las tablas del corazón del hombre. Para eso se necesita la unción del Espíritu Santo para poder escribir la verdad de Dios, el amor de Jesucristo en un corazón lleno de rencor, de odios, de amarguras por causa de las experiencias del pasado, para poder quebrantar del corazón las experiencias esas que volvieron insensible a la gente, que crearon traumas que hacen que los hombres no crean en el amor de Dios, que no crean en el amor,
que Dios pueda derramar en el corazón de alguien. Por eso la Biblia nos habla claramente: amaos los unos a los otros, porque en el mundo no se aman, en el mundo hay hipocresía. ¿Cuánto testimonio he visto y oído de amigos quitándole la esposa a su mejor amigo, una amiga quitándole el novio a su mejor amiga, un socio defraudando a su socio y lo hizo quebrar en su negocio? Entonces, en otras palabras, este hombre tenía, y a hoy mismo, ese mal congénito del faraón de Egipto está pasado al corazón de mucha gente en la tierra, y hoy existe una enfermedad que podríamos llamarlo cardiofaraonitis aguda, y ya no obedece a Dios. Una persona que tiene esta enfermedad, el corazón como el del faraón, no obedece a Dios, no teme a Dios, se opone a la liberación del pueblo y empieza a pecar sin vergüenza alguna, una y otra vez. Se vuelve insensible, se perpetúa en el pecado, ya no tiene ni siquiera remordimiento de conciencia, porque para él es un estilo de vida. ¿Qué significa faraón? Pues faraón significa el que dispersa. Entonces no permitamos que nuestros corazones se endurezcan, porque a los tales no les gusta la fiesta de Dios, no les gusta la comunión con Dios. Incluso ya están prohibiendo de que se hable lenguas, de que se cante con júbilo del Espíritu. Han vuelto la alabanza y la adoración un rito mecánico. Esa gente son dispensadores, dispensan a la gente, riegan a la gente, dividen. Faraón doblegó su corazón únicamente cuando se le murió su hijo. Así que mi consejo es: no seamos duros como el faraón, a tal grado que nos tenga que tratar el Señor con lo que más amamos, nuestros hijos. Note el orden del endurecimiento. Primero, faraón endureció su corazón. Segundo, debido a eso, su corazón se endureció tanto que, tercero, Dios se lo endureció. ¿Por qué? Porque Dios vio que su corazón no iba a responder al mensaje, al amor de Dios, a la oportunidad que Dios le brindó a través de Moisés. Porque él no veía a Moisés como un ungido de Dios, como el hombre que Dios levantó para libertar a su pueblo, sino como un esclavo fugitivo. Bendito sea el Señor. Por eso a Jesús, cuando fue a Nazaret, él no pudo hacer milagros allí, porque el pueblo de Nazaret veía a Jesús como el carpintero y no como el Hijo de Dios. Pero donde se recibe a Jesús, no como un carpintero, sino como el Hijo del Dios viviente, entonces ocurren milagros, señales, prodigios. Los demonios vuelan al nombre de Jesús. Ezequiel 44:9 habla del otro tipo de corazón que he visto, que es lo que está trayendo problemas en el mundo, y es el corazón incircunciso. Ezequiel 44:9 dice: así dice el Señor Dios, ningún extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario. Ninguno de los extranjeros que están entre los hijos de Israel. O sea, incircunciso de corazón es una persona sin pacto, sin compromiso. Jesús dijo: he aquí mi pacto con vosotros. Mi pacto es mi sangre. Un pacto es un convenio, es un compromiso entre dos personas. Una persona que no tiene compromiso con Dios, que no tiene compromiso con la obra de Dios, es un incircunciso del corazón. Es un corazón sin pacto, que no está comprometido con nadie. Solo va de visita a la iglesia, pero no le pertenece a nadie. O sea,
Aquí yo veo que es tarea del pastor invitarlo a ser parte del rebaño. En el versículo que leímos, Ezequiel 44:9, no es palabra de hombre, sino que es palabra del Señor. Y el Señor dice que todo aquel que no tiene la marca de su alianza, que no tiene compromiso, que no tiene pacto con Él, no puede entrar en su santuario. Recordemos que la circuncisión fue el pacto con Abraham para ser del pueblo de Dios, pero hoy es la circuncisión del corazón. Y hay gente que no ha hecho un pacto con Dios, se siente como de visita. Cuando hablan dicen su iglesia, ustedes dicen, no sé qué vayan a hacer. O sea, no se puede trabajar en ese tipo de corazón. Esos corazones solitarios. Es un corazón lleno de carne, cargado de carnalidad. Ha crecido mucho y está a punto de estallar en un corazón que está a punto de colapsar porque no se siente parte de nadie, conoce a todos, pero no se lleva con nadie. Como dice alguien, es un chicle, todos lo mastican pero nadie lo traga. Se siente rechazado o impotente a pertenecer a un grupo, es nómada, es aislado. Médicamente hablando, cuando un corazón se comienza a llenar de mucha carne, de grasa, se le llama hipertrofia cardíaca. Y eso cuando el corazón se engorda. Y eso hace que el corazón se agrave de tal forma que se hace insuficiente para trabajar normalmente y comienza a sentirse cansado. Las personas ya no pueden caminar una cuadra sin cansarse. Y espiritualmente esto sucede cuando una persona tiene el corazón agravado de la carne. Se siente fatigado, incluso cuando esté durmiendo, cuando esté reposando. Y esto es señal de que tiene mucha carne en su corazón. Son corazones carnales, que nunca hablan de las cosas del Espíritu, que nunca se sujetan a la palabra de Dios, que nunca están en las actividades que llenan, que nutren el Espíritu, porque no toleran un día de ayuno, no toleran un día en la presencia de Dios, le da calor, le da frío, le da sueño. Entonces tienen que salir huyendo con cualquier excusa. Una de las cualidades del liderazgo es ser responsable, que a su vez es saber que el don que Dios nos ha dado es para el servicio de los demás. Para eso es el don, para ministrarlo en otros. Ahora, ¿sabes cuándo Dios te va a dar más? Cuando utilices el talento que Dios te ha dado para servir a otras personas. Tercero, es el corazón entenebrecido. Este corazón confunde el fracaso con la derrota. Está lleno de ignorancia. Romanos 1:21 dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se hicieron vanos en sus corazones, en sus razonamientos, y su necio corazón, mira cómo dice, fue entenebrecido. En la versión del oso dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se envanecieron en sus fantasías y en el tonto corazón de ellos, y el tonto corazón de ellos fue entenebrecido. Ahora, amados hermanos, es el corazón que no tiene luz, sino que está en medio de tinieblas y no sabe cómo hacer las cosas porque siempre su razonamiento es el que manda en él. Es muy razonador, es muy pragmático. La tarea aquí le corresponde al maestro de la palabra. ¿Para qué? Para enseñarle a dar gracias y cómo honrar a Dios. Este es un corazón que tiene una nube o una cobertura de oscuridad, de tinieblas,
y que no ve toda la vida que tiene por delante, todo lo que Dios le ha cedido, le ha dado, lo que Dios ha comprado a través de Jesús en la cruz. Pareciera ser que una nube gris está siempre sobre él y no logra diferenciar el fracaso de la derrota. Fracasar es que no lo logramos, pero seguimos una y otra vez hasta que lo alcanzamos, ser perseverantes. Pero la derrota es que ya no seguimos adelante, es que nos rendimos, que nos entregamos. ¿Cuántos golpes recibe un boxeador? Pero no por eso él se siente derrotado. Hay corazones que no saben distinguir esto y les viene una nube de derrota por un fracaso. Tenemos que enseñar como maestros de la palabra a dar gracias y a honrar a Dios, como Pablo dice que daba gracias, que antes de todo era esclavo, pero ahora era libre. Daba gracias de hablar en lengua, daba gracias por ir de triunfo en triunfo, daba gracias Pablo por ser enriquecido. Pablo daba gracias también de ver a los hermanos, se alegraba cuando veía a sus hermanos. Dar gracias a Dios, amados hermanos, en todo tiempo. Me llamó mucho la atención que esta necesidad está en el corazón de los que conocen a Dios. Es decir, que dar gracias a Dios es una necesidad del corazón de aquel que tiene a Jesucristo en su corazón. Y por eso el conocerlo no nos exime que podamos tener un corazón entenebrecido. Tienes que cuidarte. Revisa tu corazón, como dijo el salmista. Examina mi corazón y ve si hay ahí algo que tú aborrezcas. Según la versión que leímos anteriormente, no habla de necedad, sino de tonto. Y dentro de sus sinónimos, según el diccionario, tonto conlleva a ser bobo, simple, necio, torpe, inepto, incauto, ingenuo y otros significativos más fuertes todavía. Marcos 7, 21 al 23 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y también contaminan al hombre. Son 13 cosas malas en total que dentro del corazón salen. La palabra soberbia viene del griego hiperefanía y es la 12ª cosa mala en la lista de estas 13 cosas malas que salen del corazón. Si se puede decir así, vicios internos. Esta palabra significa altanería, arrogancia, orgullo, ostentoso, que raya en la insolencia y aún una actitud desdeñosa hacia los demás. Entonces, es un pecado farisaico que se caracteriza por una actitud de superioridad, que se creen mejor que otros, o que todos están por debajo de él o de ella, y hay que mirarlo por encima del hombro. La palabra es una combinación. Hiper significa sobre, painomai, que significa aparecer. Entonces, eso se trata de una actitud orgullosa, que es precisamente lo opuesto de lo que Jesús reclama para sí, que seamos mansos. O sea, la palabra manso del griego es praotes y humildes es tapeinos en griego. Y fíjese que Jesús nos enseña que la verdadera fuente de impureza no reside en descuidar esos ritos externos asociados a las comidas, sino más bien a un corazón corrompido que planea el mal. Proverbios 6, 14 al 19 dice: perversidades hay en su corazón, anda pensando mal en todo tiempo, enciende rencillas, por tanto su calamidad
vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón, oígame bien, que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, y el testigo falso que habla mentiras, y el que enciende rencillas entre los hermanos. Estos versículos los podemos comparar con lo que dice Miqueas 2:1. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Note todo lo que puede llegar a efectuar un corazón que está lleno de perversidades, de malignidades. Por eso tengamos cuidado con lo que sale de nuestro corazón, porque el corazón, dice la Biblia, es más engañoso que todas las cosas. El otro corazón problemático para la obra de Dios en la tierra y del Espíritu Santo en la iglesia es el corazón no arrepentido. Este es un corazón necio, aquel que ha pecado y sigue igual, que no quiere arrepentirse. Romanos 2:5 dice: mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, has acumulado ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Terquedad, según sus sinónimos, son obstinado, tosudo, tenaz, persistente, recalcitrante, porfiado, pertinaz, caprichoso, etc. Y es un corazón, óigame bien, que se ha extraviado y necesita regresar. Es un corazón nómada, que está perdido en las nebulosas. Ha hecho cosas malas y no se arrepiente. No hay cambio de decisión, sino que sigue en ese camino. Necesita el mensaje del predicador, del evangelista, y que luego ese corazón diga: ¿qué haremos? Esa es la enfermedad del hijo pródigo. Esto fue lo que padeció el hijo pródigo, y que llevó al hijo pródigo a abandonar la casa de su padre para irse a la provincia lejana, y donde despilfarró toda la gracia que el padre le había dado. Esa es la enfermedad del corazón del hijo pródigo, que no se arrepiente. Es un corazón que no reconsidera, que no cambia de forma de pensar. Es un corazón necio, es un corazón impenitente, es decir, sabe que está mal lo que está haciendo, pero sigue allí, persiste en el pecado, no quiere abandonarlo. Es como un carro sin freno, es como una tormenta, es como aguas que se desbordan, todo lo cubren, todo lo arrasan. Es como el corazón de Aarón, que hacía las cosas, pero no se arrepentía. Él fue el que murmuró junto a su hermana contra Moisés. Él fue el que hizo los ídolos, los becerros de oro, y aún siendo sumo sacerdote. Y él sabía que Dios amonestaba y disciplinaba a otra persona, pero él pensaba que él era inmune, que él tenía inmunidad espiritual, pero él no se arrepentía. Parece que se encaprichó con Dios y él fue acumulando factura tras factura. No era que Dios se lo pasaba, sino que Dios le estaba dando tiempo para que se arrepintiera, como le dijo a Jezabel y a los que eran ministrados por Jezabel, que se arrepintiera. Le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse, por lo tanto lo echaré en cama. Entonces él hacía cosas indebidas y él siempre como que salía con el cuello y la cabeza libre del problema. Siempre le caía a otro. Pero al final, ¿cómo murió Aarón? Desnudo en un monte frente a todos. Fue públicamente. Y lo desnudaron a él para vestir a otro. Entonces, un corazón no arrepentido es un corazón que se destruyó
y que no se ha reconstruido todavía. Entonces es un corazón sin restauración. Entonces notemos, según la traducción, que es una cojera espiritual a alguien que está cojo. Eso es lo que quiere decir. Y para no arrepentido, ese término es impenitente. Entonces, los sinónimos de impenitente son recalcitrante, empedernido, incorregible, terco, necio, obstinado. Todo lo contrario a razonable. Alabado sea el Señor. Por eso la Biblia dice que debemos tener un corazón contrito y humillado. Y un corazón contrito y humillado, nunca Dios lo despreciará. No importa cuánto haya pecado, si reconoce su pecado, clama a Dios, pide perdón, Dios lo perdona porque Él es amplio en perdonar. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Y está el corazón malo. Se ha vuelto malo por causa de la incredulidad. Eclesiastés 10:2 dice que el corazón del sabio está a su mano derecha, más el corazón del necio, hay una versión que dice del loco, está a su mano izquierda. Entonces Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Una mano que acaricia, pero también tiene otra que, aunque es tardo para airarse, tiene un límite. Y el corazón del necio o del loco, en otra versión, tarde o temprano tendrá un límite. Dios tiene límite. Cuando se acaba la misericordia de Dios, comienza el juicio de Dios. Y del juicio de Dios no es cuando se acaba, cuando Dios la aparta, porque para siempre es su misericordia. Pero llega el momento en que la gente juega con la misericordia, juega con el amor de Dios, juega con la gracia. Llega el momento en que Dios aparta su misericordia y entonces llega el juicio de Dios. Entonces, pensando en este versículo, el Espíritu Santo me regaló un pensamiento, y fue que si nos paramos delante de Dios, nuestro corazón quedará a la mano derecha de Dios, pero si le damos la espalda, nuestro corazón quedará del lado izquierdo. Por eso Dios nos mira diferente. Cuando estamos en obediencia, nuestro corazón se hace sabio y entonces permanecerá del lado derecho, la derecha o la diestra de Dios. Pero el necio cambiará de lugar. Es una locura que le demos la espalda a Dios, hermano. Hasta ahora yo no he visto a alguien que le dé la espalda a Dios que le vaya bien. La mayoría están en las pailas del infierno esperando el juicio final para ser arrojados al lago de fuego. Hay gente que tiene su corazón invertido. Judas lo tenía invertido. Hay gente que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, que ama las tinieblas y aborrece la luz. Y por esa causa Judas cometió una locura, traicionó al Señor. Hoy hay gente que siguen traicionando al Señor por esas 30 monedas de plata. Puede representar cualquier cosa por la cual han cambiado a Cristo. Hebreos 3:12 dice: tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y concluyo, este es el corazón apartado de Dios, que no cree que se haya apartado de su Creador. Y este corazón necesita un mensaje profético, necesita el profeta para hacer volver el corazón del mal camino. La Biblia dice en el libro de Malaquías 4:5 que Dios enviaría al profeta Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, y del corazón de los necios a la prudencia de los santos. Entonces, la tormenta es más grande que nuestro destino final si tenemos algunas características de estas que acabamos de estudiar. Debemos confesar y apartarnos del pecado para alcanzar misericordia, porque
De lo contrario, amados hermanos, estaremos acumulando ira para el día de la ira. Eso pasó con Aarón, fue acumulando factura tras factura hasta que terminó desnudo y muerto en un monte. Por eso, qué importante es que antes de que nos pidan cuentas, reconozcamos tal cual somos, que seamos sinceros con nosotros mismos y con Dios, porque aquel que ha sido reprendido una y otra vez y se endurece su corazón y su cerviz y su voluntad, de repente será quebrantado, como dice Proverbio, y no habrá para él medicina. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Cuida tu corazón. Shalom.